El hombre deconstruido. Seguramente lo has escuchado. Está mucho en redes sociales. E incluso si estás buscando una pareja, seguramente te has topado con todo este tema de el hombre deconstruido. ¿Alguna vez has escuchado que le estemos exigiendo a las mujeres, tú estás deconstruido? ¿Verdad que no? Entonces también cuestionémonos por qué es solo hacia los hombres. ¿Qué significa? Como la palabra lo dice, es destruir o deshacer algo que ya estaba construido. ¿Qué quiere decir esto? Algo que ya está terminado. Vamos a ver los pasos o lo que hubo antes. Todo este tema de construir empezó más bien como un tema del lenguaje y la forma en la que pensamos. Todo el tema de construir es un tema de ideas, de conceptos, de no de cosas físicas, sino de conceptos preconcebidos que tenemos. Es de construir ideas de cómo llegaste a esa concepción. En la filosofía se empezó a utilizar como una manera para deconstruir una idea, un concepto del autor filosófico que se estuviera dialogando y entender de todas esas pues red de ideas, cómo se llegó a él. El hombre tiene alma, de algún autor. ¿Cómo se llegó a esa idea final de sí o no o lo que sea, ¿no? Se tuvo que haber deconstruido y empezar a preguntarnos cada bloque conforme se iba construyendo ese concepto final. Eso significa deconstruir. Entonces, cuando estamos hablando de hombres desconstruidos, están hablando de hombres que ciertas nociones que tienen, cómo llegaron a ellas y que hagan la introspección para entender si esas ideas o las diferentes ideas con las que construyeron esa concepción son válidas y correctas. Quiero hacer un punto muy importante. Un ser humano no se puede deconstruir. Eso no se puede, porque somos un ser integral. Podemos deconstruir ideas, conceptos, pero nunca un ser humano. Hola, yo soy Manu y esto es El Feminista en Misandria. Entonces, si hemos definido que deconstruir es destruir una serie de ideas previas para alcanzar una nueva idea mejorada, entendiendo que cada bloque que se tuvo para llegar a ese concepto, cada idea ahora es correcta, la pregunta necesaria que nos tenemos que hacer es: ¿cuál es el objetivo que queremos ganar? ¿Cuál es esa nueva idea? ¿Y por qué la tenemos que desconstruir? Tenemos que desconstruir absolutamente todas nuestras concepciones. Me parece un poco riesgoso. Sí tenemos que empezar a preguntarnos cuál es esta nueva idea que queremos generar y cuál es el objetivo de desconstruirlo. ¿Está mal? ¿Está bien? Porque claro, en filosofía podemos hacer cualquier idea del autor que queramos y podamos tratar de ver si es válida o no y discutir, es parte de la filosofía. Pero a nivel social, ¿debemos de construir absolutamente todo? Esa es la pregunta para ti. Y es bien válido que cualquier concepción que tengamos, nos tomemos un poquito de tiempo de introspección. Creo que la introspección es la parte más importante de lo que nos vuelve seres humanos. ¿Cuál es la única diferencia que tenemos los seres humanos con otros animales, o más específicamente otros mamíferos? Que tenemos autopercepción de nosotros y podemos hacer ese ejercicio de deconstruirnos, de tomar alguna concepción natural o heredada o incluso instintiva y decir, a ver, esta idea, ¿cuáles son los bloques que me llevó a pensar en ello? Es muy válido que tú deconstruyas la idea que tú quieras del tema social que a ti te guste. Nada más tengamos cuidado que estas nociones sean esos mismos bloques que estamos desconstruyendo para esa concepción, realmente sean correctas. Para llegar a una concepción, hubo 5 pasos o 5 ideas que me llevó a eso. ¿Realmente es verdadera cada una de las ideas? Por ejemplo, ¿hay patriarcado o matriarcado? Si asumimos así sin cuestionar, porque soy progre, vivo en patriarcado, pues bueno, claro, entonces ya todo el cimiento ya estuvo mal hasta arriba. Entonces, esas ideas realmente sean desde un punto de vista que tú consideres justicia, igualdad y masculinidad. Si tú dices, todos los hombres tienen que ser proveedores, si realmente es feminista va a decir, esa noción habría que deconstruirla. ¿Por qué? Porque el feminismo habla de igualdad y hoy en día ya las mujeres trabajan, estudian e incluso hay cuotas de género. Entonces, realmente el hombre
es el único responsable de proveer, e incluso la economía actual, yo creo que no. Pero van a ser pocas las mujeres que realmente piensen así. Ten cuidado con el método, la forma con la que estás deconstruyendo. Por favor, recuerda darme un like, suscríbete para ver nuevos videos y me encanta conocer todas tus opiniones. Ahora bien, después de que se utilizó a nivel filosofía o cómo pensamos a través del lenguaje, se empezó a utilizar para temas sociales. Es decir, pasó de la gente que estudia filosofía a la gente que estudia temas sociales. ¿Ok? Y lo que estaban tratando de definir era la deconstrucción de ciertos preceptos sociales que tenemos, del que ustedes quieran, racismo, de cualquier tipo de ideología social. Ahora bien, ¿qué es lo que pasó? Que usualmente toda esta gente que estudia demasiado el tema social empiezan a exagerar, igual que el feminismo, ¿no? Ya llegaron a igualdad, ya el feminismo se alcanzó hace mucho tiempo, ahora quiero más y más y más. Pasa lo mismo con todos los temas sociales. Entonces, por un lado hubo la corriente de la deconstrucción en cuanto a los temas de la comunidad LGBTQR, pero toda esta idea de construir que si, ¿qué es una mujer? Seguramente lo has escuchado, que hoy en día pareciera que la gente progre no nos puede definir qué es una mujer, y entonces hay que deconstruirse. Pero hay otra vertiente, que es en el feminismo. Los hombres necesitan deconstruirse, y como todas las cosas en las que se mete el feminismo, usualmente siempre acaba siendo a su conveniencia, a lo que a ellas les conviene. Deconstruir ser un machista, estoy de acuerdo, eso me parecería correcto, eliminar ciertas nociones que heredamos de generaciones anteriores y evitar ser machista. Hoy en día vivimos en feminismo y el feminismo lo que busca es igualdad, igualdad de derechos y obligaciones. Eso es todo. Entonces, que no seamos machistas, pues sí, claro, hay que desconstruir ciertas ideas y entender que las mujeres, socialmente hablando, legalmente hablando, tendrían que tener los mismos derechos que un hombre. Esa parte, hasta ahí no hay discusión. El problema, y claro, eso se logró en los 70s, 80s a más tardar. El problema es que seguimos con el tema de la deconstrucción. Y nuevamente, nunca se lo pedimos a las mujeres, ¿no? Recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro, yo soy el autor, se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. Y en mi perfil viene el link que te va a llevar directamente a la tienda de tu país. Y ahora bien, a nivel feminismo, ¿por qué insisten tanto en que es solo el hombre el que se tiene que desconstruir y no la mujer? Estamos asumiendo, o como casi todo en el feminismo, estamos asumiendo que la única víctima es la mujer, que la única correcta es la mujer, y la que nunca se equivoca y la que siempre está bien en las relaciones es la mujer. El culpable siempre es el hombre. De ahí viene esa noción de que piden hombres deconstruidos. Siempre estamos asumiendo o en la postura de que ellas siempre están bien. Nunca nos ponemos a justamente desconstruir esta idea de siempre están bien las mujeres en la relación, ellas nunca son culpables de nada, no es culpable los dos. ¿Por qué no estamos hablando de la desconstrucción de lo que hacen las mujeres en las relaciones? ¿Por qué el feminismo está empujando tanto la deconstrucción del hombre? ¿Por qué? Porque están buscando realmente hacernos menos masculinos, que tengamos estas nociones de el hombre moderno o nuevas masculinidades, o hacernos creer que realmente existe, como si fuera una realidad, masculinidad tóxica, que no existe. Hay acciones tóxicas, más no masculinidad tóxica. Entonces, el feminismo está tratando de ponerse en una postura en donde ellas están bien, no hay discusión, no nos vamos a desconstruir las ideas feministas, pero sí lo que hace que el hombre sea hombre, o las acciones que hace el hombre, o más importante, quizás incluso como una herramienta de manipulación. En este canal les he enseñado muchas formas de manipulación de las mujeres con energías, con leyes, con ser caballeroso, con confundir proveedor con protector. Hay muchas maneras de manipularnos como hombres, y esta es una de ellas. Es, si no haces lo que yo quiero, no eres un hombre deconstruido. Pero cuando estamos pensando que hombres y mujeres son iguales, ya se alcanzó el feminismo. Entonces, no debemos de construir lo que nos hace hombres a los hombres.
solo porque a las mujeres no les guste, solo porque los hombres seamos competitivos o tengamos ideas propias o nos guste tomar riesgos, muchas cosas que quizás a las mujeres no les gusta cuando no les conviene, obviamente. Cuando sí les conviene no tienen ningún problema. Pero ¿por qué debemos de construirnos en cosas que quizás no deberíamos hacerlo? No deberíamos nulificarlas utilizando ideas feministas. Debemos usarlas, si es que las llegamos a cambiar, con ideas de justicia, igualdad y lo que nos hace hombres. Pero no podemos aceptar las nociones feministas como válidas. Por ejemplo, mucha de la deconstrucción de las mujeres es aseguramos que vivimos en un patriarcado, o si realmente los hombres tenemos una ventaja en este mundo. No vivimos en patriarcado, vivimos en matriarcado, pero las mujeres están diciéndonos, no, no, obviamente vivimos en un patriarcado, entonces tú te tienes que deconstruir para que ya no sea patriarcado. Mejor discutamos si es un matriarcado o un patriarcado para ver cuál de los dos tenemos que desconstruir. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos exigen con todo este tema de la deconstrucción de un hombre? Y más importante, necesitamos como hombres deconstruir absolutamente todo, porque nuevamente un ser humano no se puede deconstruir, no podemos ser una persona completamente diferente. Tenemos billones de conceptos y trillones de ideas. Entonces, sería un trabajo de toda la vida estarte deconstruyendo absolutamente cualquier noción que tengas. El cielo es azul, vas a deconstruir eso. Es un poco ilógico, eso es todo. Muchísimas gracias, yo soy Manu, esto es El Feminista en Misandria y nos vemos en el próximo capítulo.